Bueno, Villafañe, cuéntenos algo de Las piernas entrelazadas. Bueno, le cuento que es un excelente espectáculo cuyo director, autor, Omar Aita, todos los jueves una función de piernas entrelazadas. Realmente, te digo, Omar, un excelente espectáculo, tanto desde la dirección, la dramaturgia que te toca hacerla, como también la actuación de Verónica Intile, Cecilia Tognola y Sabrina Lara. Realmente una experiencia hermosísima en lo teatral. Y por otra parte, una temática que es muy interesante, cómo se fraguan, cómo se consideran las ilusiones humanas dentro de un determinado contexto social y político, ¿no? Como uno puede pensar allá en 1953, donde el radioteatro impacta en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se te fue ocurriendo esta relación entre tres mujeres, una época y esta condición del radioteatro, Omar? Sí, bueno, la década del 50, desde el 45 al 60, es una época que a mí me gusta mucho poetizar. Tengo además alguna otra obra escrita de esa época. Y corresponde a mi imaginario infantil, sale de esa infancia mía en un barrio periférico, donde yo podía ver a los obreros, a las obreras de la fábrica de alpargatas, donde podía ver todo lo que había dejado Evita, podía verlo en mi familia y todo lo que había dejado el peronismo de esa época, ¿no? Esa poetización me hizo ver a posibles tres mujeres, tres hermanas, venidas del campo, como en ese momento era la inmigración interna, lo que llamaban el aluvión zoológico, ¿no es cierto?, de la gente del interior que venía hacia Buenos Aires. Lo llamaban obviamente reaccionariamente el aluvión zoológico. Esto, que yo no lo veía así obviamente, ni ahora ni antes, tiene que ver con estas tres mujeres venidas del campo con una problemática muy distinta a la de la ciudad, y que se enfrentaban a una realidad diferente. Y además establece de alguna forma en esta migración interna esa competencia de los sujetos que tienen sus expectativas, pero van a dar también con las condiciones laborales, afectivas, de lo que implica una mujer en aquellos años, ¿no? Claro, por eso te decía todo lo que había dejado Evita, ¿no? Todo lo que había dejado Evita en conquistas para la mujer, los derechos de la mujer, los derechos laborales, los derechos sociales, y todo en un ambiente muy íntimo. Todo se desarrolla en el departamento donde ellas viven, donde las tres hermanas viven, conviven y hasta a veces mal viven, porque los recuerdos del campo que no son muy buenos, y las ambiciones de cada una distintas y la problemática de cada una hace que conflictúen dialécticamente, no solo dialécticamente, sino que además conflictúen con sus cuerpos. Esto se trata de mostrar también en la apuesta de la obra, ¿no? Eso está muy claro, ese interior de los cuerpos que juegan, ¿no? Claro. En las relaciones con el mundo y con también su vida interior y sus propias expectativas, ¿no? Eso es lo que tiene de interesante también, que hace a una identidad constitutiva del género, ¿no? Yo diría, es una mujer en una historia muy bien plantada. Uno te pregunta, yo sé que has trabajado en todas las esferas del hacer teatral, ¿no es cierto? ¿Cómo se constituye una obra de estas características? ¿Cómo la pensás? Uno se pregunta cuando ve el espectáculo, tan hermoso espectáculo, bueno, ¿cómo ha sido la construcción de ese espectáculo, esa condición más casera, ¿no? De esa cocina interna de Sí, lo si me lo teatral? preguntás desde la dirección es una cosa, desde la escritura es otra. Bueno, decime qué te gusta más. Bueno, de la escritura fue en soledad, o sea, yo escribo la obra en soledad por necesidad, como siempre escribo, necesidad de escribir, todo lo que nos pasa, lo que escribimos, ¿no? Y luego esa experiencia de escribirla, que fue muy grata, muy lindo escribir esta obra. Me metí mucho en esas tres mujeres y en ese mundo y reviví muchas de mis cosas también. Después luego, cuando la obra se concreta arriba del escenario, que esa es la verdadera reescritura que uno hace como director, esa reescritura tuvo muchos problemas en principio, después muchos hallazgos, y se disfrutó muchísimo. Es decir,
se disfrutó incluso superando los problemas, ¿no es cierto? Los problemas era que 3 actrices jóvenes tendrían que comprender lo que pasaba en la década de 50, o sea que ellas no vivieron ellos, yo tuve que ponerme con cuerpo y alma a explicar qué era lo que podía pasar. De todas maneras tenemos bastantes elementos como para consultar que se consultaron, pero en realidad se investigó como si fuese una obra de época. Claro, y es interesante esto atravesado por el radioteatro, porque el radioteatro viene a plantear una relación de ilusiones, justamente de expectativas. Es un gran constructor de las ilusiones de la vida cotidiana. Sí, sí, y constructor también de identidad, yo diría, ¿no? Porque los radioteatros de alguna manera se identificaban mucho con el pueblo trabajador, y generaban esas ilusiones, ese mundo posible e imposible que podía llegar a ser, y alimentaba obviamente la cosa cotidiana del trabajo agotador, de las horas, de los abusos y de todo eso. Pero yo quiero aclarar también que todo esto tiene mucho de humor la obra, no está trabajada solo desde el drama, desde lo trágico, sino que también está trabajada desde el humor. No, es un espectáculo realmente excelente para ver, es muy atractivo desde la imagen, el relato, el conflicto que se suscita entre ellas, la forma en que afloran esas relaciones entre los cuerpos, sus expectativas, ¿no? La mujer en una época, pero que también nos retrotrae a condiciones del presente, Omar. Absolutamente, eso surgió solo desde la dramaturgia. Y además van pasando cosas. Por ejemplo, Blaquier, que es un personaje hoy por hoy en boga, ¿no? Por sus problemas y todo, fue una casualidad. Blaquier es un pueblo de 500 kilómetros perteneciente a esta familia y fundado por esta familia de una forma opresiva, si se quiere, pero fundado al fin. Y hoy aparece un Blaquier original de aquella familia con problemas con la ley y todo lo demás, y entonces se dice, voy a volver a Blaquier, seguramente volverás al infierno. Claro, todo eso, y además de las cuestiones, las conquistas de la mujer, la sexualidad, lo que no se hablaba y ahora se habla, lo que no se habla hoy, todo eso está de alguna manera puesto en estos conflictos. Y ese anclaje en el presente es muy importante para los espectadores. Nosotros aconsejamos especialmente ver esta obra por todos estos motivos, ¿no? Porque hay un recorrido sobre la época, pero también sobre el presente. Si hay un placer que se puede instalar hoy en esa relación, ¿no? Con que las actrices se plantean justamente el tema de género. Sí, y lo plantean desde la ingenuidad también. No está planteado en forma ideológica, sino desde la ingenuidad. Exacto. Entonces, esto lo hace más creíble, más real. Bueno, Omar Aita, te agradecemos muchísimo esta obra, esta dirección, esta dramaturgia, estas actuaciones, haber elegido a estas excelentes 3 actrices. Y bueno, si nos decís ya como cierre, despedida, las funciones, e invitamos al público. Contanos entonces. Las funciones son todos los jueves por ahora, creo que vamos a agregar un día más, es necesario porque estamos ya rebalsando la cantidad de espectadores, las funciones están completas casi con 15 días de anticipación. Va los jueves a las 22 horas, tienen que llamar para reservar al 4862-0655, el Camarín de las Musas. Ahí les van a reservar o les van a decir cómo tienen que hacer. Estamos con mucho público y con mucha expectativa, gracias a Dios. Y gracias a ustedes que de repente nos abren las puertas como para poder publicitar nuestro espectáculo. Es así, lo recomendamos, te agradecemos muchísimo tu tiempo, un gran abrazo, Omar. Igualmente, muchas gracias a vos, Juan.